Estaba sentado en mi camión en un estacionamiento vacío en algún lugar de las afueras de la ciudad. Sostenía en mis manos esa maldita grabadora y no podía presionar el botón de reproducción. Las manos me temblaban. Un sudor frío me recorría la espalda, aunque afuera hacía más de 25 grados. Sabía que en cuanto escuchara eso, mi vida se dividiría en un antes y un después. Y no me equivoqué. Lo que escuché aquella noche borró 15 años de matrimonio. Destruyó todo en lo que creía y me obligó a hacer algo que una semana antes ni siquiera habría imaginado. Hola, mi nombre es Marcos Alejandro. Tengo 45 años. Soy camionero, manejo tráileres por todo el país y a veces cruzo fronteras hacia países vecinos. El trabajo es duro, pero honesto, y con eso mantengo a mi familia. Quiero contarles una historia que casi no le he contado a nadie. Tal vez alguien se vea reflejado en mi situación. Tal vez a alguien le sirva para no pasar por alto lo que yo pasé por alto. Por cierto, ¿desde dónde me están escuchando? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Escríbanlo en los comentarios si no es molestia. Me interesa mucho saber dónde anda nuestra gente, por dónde estamos repartidos. Y no olviden suscribirse al canal si la historia los atrapa. Empezaré desde el principio. Con Carolina nos conocimos hace 15 años, en 2010. Yo entonces apenas comenzaba a manejar tráileres. Antes trabajaba con una camioneta pequeña, repartiendo mercancía a tiendas en la ciudad. Ganaba centavos, pero soñaba con algo más grande. Carolina tenía 25 años, yo 30. Nos conocimos de la manera más común, a través de amigos en común en una fiesta de cumpleaños. Ella trabajaba como recepcionista en un salón de belleza. Era radiante, alegre, siempre arreglada. Yo era un simple trabajador, con las manos llenas de callos, siempre cansado. Pero ella, por alguna razón, se fijó en mí. Recuerdo que pensé, ¿qué ve en mí? No soy ningún príncipe azul. Pero Carolina me decía que estaba cansada de los presumidos de la zona, que solo pensaban en ellos mismos, que necesitaba un hombre confiable en quien poder apoyarse. Y yo le creí. Dios mío, cómo le creí. Nos casamos rápido, a los 6 meses de conocernos. La boda fue modesta, unas 40 personas en un pequeño restaurante. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ganas de formar una familia. Al principio vivimos en un departamento rentado de una habitación. Luego pedí un préstamo y compramos un departamento de 2 habitaciones en un edificio viejo en las afueras de la ciudad. El lugar era antiguo, de esos bloques de los años 70, pero era nuestro. Carolina lo arregló como pudo. Pintamos las paredes, compramos muebles usados pero decentes a través de conocidos. Un año después nació nuestra hija mayor, Lucía. Dios mío, todavía recuerdo ese día. Yo acababa de regresar de un viaje, llegué corriendo al hospital, sin afeitar, todo arrugado. Carolina estaba acostada, pálida pero feliz, y a su lado, en la cunita, había un pequeño bultito. Tomé a mi hija en brazos y lloré. Lo juro, lloré como un niño. Pensé, esto es la felicidad. Por esto vale la pena trabajar duro. 4 años después llegó Tomás, mi hijo. El muchacho nació enorme, pesó más de 4 kilos. Para entonces yo ya estaba bien establecido. Había pasado a los viajes largos y ganaba bien. Pude comprarle a Carolina un auto usado pero funcional, para que pudiera llevar a los niños al jardín de infantes y al médico. Yo manejaba una camioneta vieja, pero me gustaba. Era confiable, indestructible. La vida seguía su curso. Yo desaparecía en viajes de 2 a 3 semanas, a veces hasta un mes. Transportaba de todo, desde materiales de construcción hasta alimentos. La geografía era variada. La capital, ciudades costeras, zonas industriales del norte, el sur. Una vez incluso hice un viaje internacional. Fue mi ruta más larga. El trabajo era pesado, pero me acostumbré. Dormía en la cabina, comía en las estaciones de servicio, me bañaba donde podía, pero el dinero era estable. Carolina, mientras tanto, se quedaba con los niños. Dejó el salón de belleza después de que nació Lucía.
Decía que quería dedicarse por completo a la familia. Yo estaba encantado. Me gustaba que en casa hubiera una esposa, que los niños estuvieran bien cuidados, que el departamento estuviera en orden, que la cena estuviera lista cuando yo regresaba. Esa era mi idea de la felicidad. Llegar a casa y ver que todo estaba bien. Lucía creció siendo una niña brillante, sacaba buenas calificaciones, iba a clases de baile. Yo trataba de no perderme sus presentaciones, aunque tuviera que salir corriendo de un viaje. Recuerdo una vez que llegué a medianoche desde una ciudad lejana. Fui directo a la función escolar de la mañana siguiente. Me senté todo desarreglado entre las mamás bien peinadas, pero vi a mi Lucía bailar. Después corrió hacia mí, me abrazó y me dijo: «Papá, sabía que vendrías». Se me encogió el corazón con esas palabras. Tomás era completamente diferente. Inquieto, travieso, siempre metiéndose en problemas, que se peleaba en la escuela, que tiraba cosas desde el balcón, pero al mismo tiempo era bueno, generoso. Podía pasar una hora acariciando a un perro callejero. A los dos traté de darles todo lo que pude: juguetes, ropa decente para que no anduvieran peor que los demás. En verano los llevaba a la playa. El dinero alcanzaba para todo eso. Carolina también cambió con los años. Se volvió, ¿cómo decirlo?, más exigente. Empezó a prestarle más atención a su apariencia. Volvió al salón de belleza, pero ahora como clienta. Uñas, pestañas, cabello, tratamientos. Yo no me oponía, trabajaba y le daba dinero. Pensaba: que la mujer se vea bien, a ella le gusta. Se compró una membresía en un gimnasio. Empezó a ir 3 veces por semana. Me alegraba que mi esposa se cuidara. Pero hace unos 2 años empecé a notar cosas extrañas. No fue de golpe, sino gradualmente. Carolina se volvió distante, por decirlo de alguna manera. Antes, cuando yo regresaba de un viaje, siempre se alegraba, me abrazaba, me besaba, me preguntaba cómo había sido el camino. Pero de pronto empezó a recibirme de manera formal. «Hola, ¿cómo te fue? ¿Vas a cenar?» Y ya. Ninguna emoción. Al principio lo atribuí al cansancio. Pensé que era difícil estar sola con los niños. Traté de ayudar en casa, hacía reparaciones pequeñas, me encargaba de su auto, llevaba a los niños a sus actividades cuando tenía tiempo libre. Pero no servía de nada. Entre nosotros se había levantado una especie de muro. Después noté que empezó a esconder el teléfono. Antes lo dejaba tranquilamente en la mesa, en el sofá, donde fuera, pero de pronto comenzó a llevarlo consigo a todas partes. Hasta al baño. Dormía con el teléfono bajo la almohada. Una vez lo tomé para ver algo y tenía contraseña. Le dije: «Caro, ¿para qué pusiste contraseña? Antes no tenías». Ella respondió con indiferencia: «Es lo que se debe hacer, por seguridad. Si lo pierdo, que nadie extraño entre». Después empezaron esas idas al gimnasio de 3 o 4 horas. Entiendo que hay entrenamiento, ducha, cambiarse, pero ¿4 horas? Una vez le pregunté directamente: «Caro, ¿por qué tardas tanto en el gimnasio?». Me miró con irritación y dijo: «Marcos, ¿en serio? Entreno, platico con mis amigas, descanso de la casa, o ya ni eso puedo». Retrocedí, no quería pelear. Pensé que tal vez una mujer necesita su espacio. Yo me la paso en los viajes, solo, libre. Ella está en casa con los niños sin salir. Quizás realmente necesita desahogarse. Pero entonces pasó algo que me puso en alerta definitiva. Regresé de un viaje 2 días antes de lo previsto. Debía llegar el sábado, pero llegué el jueves por la noche. Descargaron la mercancía más rápido de lo planeado y decidí no quedarme en la base, sino irme directo a casa. Pensé en darles una sorpresa. Llegué como a las 9 de la noche. Me acerqué a la casa y vi que nuestro auto no estaba en el estacionamiento. Subí al departamento y solo estaban los niños. Lucía y Tomás estaban frente al televisor viendo caricaturas. Les dije: «Hola, muchachos. ¿Y mamá?». Lucía se encogió de hombros. «En el gimnasio». Miré el reloj. Las 9 de la noche. «¿Qué gimnasio?». «¿A qué hora se fue?», pregunté. «Después de comer», respondió Tomás.
o sea que llevaba como 6 horas fuera. Los niños estaban solos, ni siquiera habían cenado bien. Había una bolsa de papas fritas en la mesa y una botella de refresco. Les preparé algo de comer, los acosté y me quedé esperando. Carolina llegó cerca de las 11, entró al departamento, me vio y ni siquiera se sorprendió mucho. ¿Ya llegaste? ¿Regresaste antes?, dijo. Yo le contesté, sí, ¿dónde estabas? Los niños estuvieron solos toda la noche. Ella se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y dijo con calma, ya te dije, en el gimnasio. Después me quedé con las chicas en un café, descansé un poco. Lo dijo con tranquilidad, demasiada tranquilidad. No armé un escándalo, solo asentí, pero algo hizo clic dentro de mí. ¿Le creí? No. Tenía el cabello seco, el peinado fresco, el maquillaje perfecto, como si no viniera de un entrenamiento sino de algún evento. Al día siguiente le pregunté a Lucía, hija, dime, ¿mamá se va así de seguido por tanto tiempo? Mi hija lo pensó. Pues sí, como 3 o 4 veces por semana seguro. Dice que al gimnasio o con sus amigas. Ya nos acostumbramos. Le acaricié la cabeza y le dije, entiendo, eres muy buena, cuidas a tu hermano. Y yo pensaba, ¿qué está pasando aquí? No soy paranoico. No soy de los que espían a su esposa, revisan bolsillos o hurgan en el teléfono. En 15 años de matrimonio ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero aquí algo no estaba bien. Demasiadas cosas raras, demasiados cambios en su comportamiento. También noté que empezó a vestirse diferente. Antes andaba por la casa en pants y camisetas viejas, pero de pronto comenzó a arreglarse incluso cuando no iba a salir. Compraba ropa interior nueva, cara, de encaje. Una vez vi una etiqueta, $70 por un conjunto. ¿Para la casa? ¿Para mí? Si casi habíamos dejado de tener intimidad, una vez al mes o menos, y cada vez, de su parte, parecía una obligación. Empecé a analizar cuándo había comenzado todo esto. No fue de golpe, claro. Los primeros años todo estuvo bien, incluso excelente. Ella realmente era una esposa amorosa, una madre dedicada. Pero entonces recordé que los cambios empezaron aproximadamente 1 año y medio atrás. En el otoño de 2023 de pronto se puso las pilas con su imagen, se inscribió al gimnasio, fue al dermatólogo estético, compró un guardarropa nuevo. Yo entonces pensé que era una crisis de los 40. Una mujer de esa edad quiere seguir viéndose atractiva, pero ahora todo encajaba en otra imagen. Tal vez solo me estaba volviendo loco, tal vez ella de verdad solo quería verse bien y ya. Pero entonces, ¿por qué esa frialdad entre nosotros? ¿Por qué se había vuelto tan ajena? Decidí observar. En el siguiente viaje me fui como siempre, 2 semanas hasta una ciudad del norte y de regreso. Todo el camino pensé solo en una cosa. Llamaba a casa todos los días. Carolina contestaba cortante, seca. Sí, todo bien, los niños están bien. ¿Cómo estás tú? Conversaciones formales, ninguna calidez. Regresé a mediados de noviembre del año pasado y esa misma noche noté otra cosa extraña. Carolina me dice, Marcos, mañana me voy el fin de semana a la capital con una amiga. Ella tiene la boda de una sobrina, me invitó. ¿Puedes quedarte con los niños? Yo pregunté, ¿qué amiga? Tania. Sí tenía una amiga llamada Tatiana. Eran amigas desde la preparatoria. Vivía en las afueras de la capital. No, se llama Laura, no la conoces. Se mudó hace poco a la capital. No dije nada, solo asentí. Claro que puedo. Pero pensé, ¿cuál Laura? Conozco a todas sus amigas. Nunca hubo ninguna Laura. A la mañana siguiente se fue. Se preparó rápido, tomó una maleta pequeña. La acompañé hasta el auto. ¿Cuándo regresas?, le pregunté. El domingo por la noche. No me extrañes. Y me dio un beso en la mejilla. Formal, como si fuera su hermano. Me quedé con los niños. Pasamos el fin de semana bien. Fuimos al cine, comimos en un restaurante, paseamos. Pero en mi cabeza no paraban los pensamientos. Decidí verificar. El domingo por la noche, cuando Carolina debía regresar, le pregunté a Lucía, hija, ¿tú sabes si mamá tiene una amiga que se llama Laura?
Mi hija lo pensó. ¿Laura? No, papá, no conozco a ninguna. ¿Por qué? Le mentí diciendo que solo preguntaba por curiosidad, pero sentí cómo todo se me apretaba por dentro. Mentía sobre Laura, sobre la boda, sobre todo. ¿A dónde había ido en realidad? Carolina regresó cerca de las 10 de la noche. Se veía descansada, contenta. No aguanté y le pregunté, ¿y qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo la boda? Ella empezó a contarme del banquete, del vestido de la novia, de lo divertido que estuvo. Hablaba con soltura, con confianza. Buena actriz, hay que reconocerlo. Yo escuchaba y pensaba, todo es mentira, todo lo que dice es mentira. Después de ese fin de semana ya no pude pensar en otra cosa. Entendía que estaba pasando algo malo, pero no sabía qué exactamente. ¿Una aventura? Lo más probable. Pero, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿para qué? Si supuestamente todo estaba bien entre nosotros. Yo ganaba dinero, la casa estaba llena, los niños vestidos y calzados. ¿Qué le faltaba? Empecé a revisar sus cosas discretamente. El teléfono seguía sin poder abrirlo. La contraseña era complicada. Probé con las fechas de cumpleaños de los niños, con nuestro aniversario. No funcionó. En su bolsa no había nada sospechoso. En el auto tampoco parecía haber nada. Me sentía como un idiota hurgando en las cosas personales de mi esposa, pero me estaba destrozando por dentro la incertidumbre. Y entonces recordé la grabadora. Tenía una grabadora digital vieja. La usaba a veces para grabar conversaciones con clientes, para que después no hubiera discusiones sobre las condiciones. Pequeña, compacta, grababa hasta 8 horas continuas. Y pensé, ¿y si...? La idea era paranoica, pero ya no podía vivir tranquilo. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad me rompiera el corazón. Esperé el momento en que Carolina se fue al gimnasio. Era un martes, principios de diciembre. Se vistió, se maquilló, tomó su bolsa. «Me voy y regreso en 3 horas», dijo. Yo asentí. «Está bien». Esperé a que saliera de la casa y bajé al estacionamiento. Su auto estaba ahí. Miré alrededor. No había nadie cerca. Abrí la puerta con mi llave de repuesto. Tenía una copia por si acaso. El corazón me latía como loco. Entré al auto. Miré alrededor. ¿Dónde esconderla? Debajo del asiento del conductor era demasiado obvio. En la guantera podía encontrarla. La metí en el bolsillo del asiento trasero, donde suelen estar las cosas pequeñas. Servilletas, juguetes de los niños. Encendí la grabación y salí del auto. Listo. Ahora solo quedaba esperar. Subí al departamento y no podía quedarme quieto. Encendí la televisión, no podía verla. Tomé el teléfono, no podía leer. Solo me senté a pensar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si de verdad está en el gimnasio y ahora voy a tener 3 horas de grabación de aparatos de ejercicio rechinando y música y me voy a sentir avergonzado de mis sospechas? Después de 3 horas y media, Carolina regresó, entró al departamento, dejó su bolsa en el sofá. «Listo, ya llegué. Estoy muerta. Voy a bañarme». Y se fue al baño. Yo estaba sentado en la cocina, apretando una taza de té. Por dentro, todo me temblaba. Esperé unos 20 minutos más mientras ella estaba en la ducha. Después dije que iba a salir a comprar pan. Bajé. Me acerqué a su auto. Las manos me temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Abrí la puerta, me metí atrás, saqué la grabadora del bolsillo del asiento, detuve la grabación. Listo. Subí al departamento. Entré. Carolina ya había salido de la ducha. Estaba en la cocina en bata, tomando té. «¿Se te olvidó el pan?», preguntó al ver que regresé con las manos vacías. La tienda estaba cerrada. Mentí. Ella se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su teléfono. Esa noche no dormí. Me acosté junto a ella y pensaba si escuchar ahora o esperar. La grabadora estaba en el bolsillo de mi pantalón, colgado en la silla. Parecía que quemaba la tela, que irradiaba algún tipo de calor. Tenía miedo de escuchar, miedo de conocer la verdad. En la mañana,
Carolina despertó a los niños, les dio de desayunar, los mandó a la escuela. Yo fingí que seguía dormido. Ella se arregló y se fue a algún lado. Dijo que al dermatólogo. Me quedé solo. Me levanté, me lavé la cara, me preparé un café, me senté a la mesa de la cocina, saqué la grabadora, me puse los audífonos y presioné el botón de reproducción. Los primeros 10 minutos solo se escuchaba el ruido del motor y la radio. Carolina iba sola, escuchando música. Después el sonido cambió. Se estacionó. Ruido de la calle. Se cerró una puerta. Se escuchaba cómo caminaba hacia algún lado. El sonido de tacones en el asfalto. Después silencio. Probablemente entró a un edificio. Adelanté la grabación. Otra vez silencio. De vez en cuando sonidos apagados. Probablemente la música del gimnasio llegaba hasta el auto. Ya pensaba que todo esto había sido en vano, pero seguí escuchando. Y de pronto, aproximadamente a las 2 horas del inicio de la grabación, escuché cómo se abría la puerta del auto. Carolina se subió, pero no sola. Con ella se subió alguien más. Un hombre. Escuché su voz. «Hace frío hoy. ¿Arrancaste?» La voz era desconocida, grave, segura. Carolina respondió: «Sí, todo bien. Vámonos». Arrancó el motor, se fueron. Me incliné hacia adelante escuchando cada sonido. Fueron en silencio unos 5 minutos. Después el hombre dijo: «Bueno, preciosa, ¿me extrañaste?» Carolina se rió con una risa ligera, coqueta, como hace mucho no se reía conmigo. «¿Tú qué crees?», respondió ella. Después hubo silencio, solo el ruido del motor. Luego el auto se detuvo. Carolina dijo: «Llegamos, subamos rápido». Se cerraron las puertas, la grabación continuaba, pero solo había silencio del interior del auto. Me quedé paralizado, así que no iba al gimnasio. Se veía con alguien, con un hombre, y fueron... ¿A dónde? ¿A su casa? ¿A un departamento rentado? Adelanté la grabación. Pasó aproximadamente 1 hora y media de silencio. Después volvieron a cerrarse las puertas, volvió a arrancar el motor. Carolina encendió el auto y se fue. Sola, el hombre ya no estaba con ella. Seguí escuchando. Manejó como 20 minutos. Después volvió a detenerse. Y entonces escuché algo que me hizo recorrer un escalofrío por la espalda. Se volvió a abrir la puerta. Volvió a subirse el mismo hombre. Carolina dijo: «Solo un momento, tengo que irme a casa». Él respondió: «Seré rápido, solo quiero hablar de algo». Me quedé inmóvil. Volvieron a conversar, y lo que escuché después me cambió la vida por completo. El hombre dijo: «Mira, estuve pensando, no podemos seguir así para siempre. Tarde o temprano él va a sospechar, o ya sospecha». Carolina respondió tensa: «No sé, parece que no. Siempre está de viaje, no tiene tiempo para eso». El hombre continuó: «Exactamente mientras esté de viaje, pero ¿y si de pronto decide vigilarte, revisar tu teléfono? ¿Entonces qué?». Yo escuchaba y mi corazón latía cada vez más fuerte. Carolina se quedó en silencio. Después dijo bajito: «¿Y qué propones? ¿Divorciarme?». «He pensado en eso, pero entonces él se quedaría con los niños. El juez no me dejaría nada. No trabajo y el departamento está a su nombre». El hombre se rió burlonamente. Lo escuché en su voz: «No, preciosa, no un divorcio. Hay una opción mejor. Sabes que él tiene un seguro grande, $300,000. Y si le pasa algo, tú te quedas con todo. El departamento es tuyo, el dinero, los niños, y podemos estar juntos sin ningún problema». Dejé de respirar. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Carolina guardó silencio. Después preguntó bajito: «¿A qué te refieres?». El hombre respondió con calma, con tono de negocios: «Un accidente. Él es camionero. Los choques pasan todo el tiempo. Nadie va a sospechar nada. Se le puede poner algo en la bebida para que se duerma al volante, o se puede arreglar algo con el camión. Tengo un contacto que lo hace limpio». Se me nubló la vista. Me arranqué los audífonos y aventé la grabadora sobre la mesa. Me levanté, me acerqué a la ventana. Las piernas me temblaban, la cabeza me zumbaba. Esto no podía ser verdad.
Mi esposa, la madre de mis hijos, con quien he vivido 15 años, a quien amé. Ella estaba discutiendo cómo matarme. Apoyé la frente en el vidrio frío. Trataba de respirar. Por dentro todo me ardía. Rabia, dolor, terror, todo mezclado. Quería gritar, golpear, destruir, pero no podía. Los niños estaban en la escuela, pero pronto regresarían. Carolina debía llegar en 1 hora. Tenía que pensar. Volví a la mesa, me puse los audífonos. Tenía que terminar de escuchar. Carolina en la grabación decía: «No sé, es que eso es un asesinato. Me van a meter a la cárcel». El hombre la tranquilizaba. «Nadie va a probar nada. Lo importante es hacerlo limpio. Ya lo tengo todo pensado. En 1 o 2 meses, cuando salga a otro viaje, actuamos. Tú le das las pastillas, yo te las traigo. Le dices que son vitaminas. Se las toma en la mañana antes de salir. En un par de horas se duerme al volante. El camión se sale de la carretera. Todo va a parecer un accidente común. De esos pasan docenas cada día». Carolina volvió a guardar silencio. Después preguntó bajito: «¿Y si algo sale mal?». El hombre respondió con dureza: «Nada va a salir mal. Ya te dije, lo tengo todo controlado. Lo importante es que no te pongas nerviosa. Actúa natural, como siempre, y en un par de meses serás libre y rica. Podremos vivir como queramos, sin ese pendejo». Pendejo. Me llamó pendejo. Yo, que durante 15 años trabajé como un burro para que a esa mujer no le faltara nada, que la amé, que confié en ella, y ella planeaba matarme por dinero para estar con este miserable. La grabación continuó otros 10 minutos más. Discutieron los detalles. ¿Cuándo exactamente hacerlo? ¿Cómo se comportaría ella después, cuando recibiera la noticia de mi muerte? Carolina poco a poco fue cediendo. Al final de la conversación ya hablaba con más seguridad. «Está bien, intentémoslo, pero solo si estás seguro de que todo va a salir limpio». El hombre le aseguró: «¿Puedes confiar en mí? No es la primera vez que hago este tipo de cosas». Después él bajó del auto. Carolina se quedó otros 5 minutos en silencio, después arrancó el motor y se fue a casa. En el camino llamó a alguien, hablaba de cualquier tontería, del dermatólogo, de una crema nueva. Una conversación normal, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de discutir el asesinato de su propio esposo. Apagué la grabadora y me senté, dejando caer la cabeza entre las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Me senté en la cocina y miré por la ventana. Afuera caía una ligera llovizna de diciembre. La gente abajo caminaba apurada con sus asuntos, algunos con paraguas, otros simplemente corriendo del portal al auto. Un día común entre semana, pero a mí se me estaba derrumbando el mundo. Traté de ordenar mis pensamientos. A ver, ¿qué sé? Carolina me engaña. Eso ya no es sospecha, es un hecho. Con algún hombre, a juzgar por la voz de unos 40 años, habla con seguridad, acostumbrado a mandar. Él dijo que era empresario. No lo dijo, pero por su manera de hablar claramente no es un trabajador común. Y lo principal, planean matarme por el seguro. El seguro. Efectivamente aseguré mi vida hace 3 años, cuando pasé a los viajes largos internacionales. La compañía lo exigía. $300.000 en caso de muerte. El beneficiario era mi esposa, entonces ni lo pensé. Claro que mi esposa, ¿quién más? Pensé que era solo una formalidad. ¿Qué me iba a pasar? Soy un conductor cuidadoso, tengo mucha experiencia, y ahora ese seguro se había convertido en mi sentencia de muerte. Me levanté, caminé por la cocina. Tenía que decidir y decidir rápido. Opciones. Primera, ir a la policía. ¿Pero con qué? Con la grabación de una conversación. Sí, la tengo, pero todavía no han hecho nada. Es solo una plática. Cualquier abogado diría que podría ser una broma, una fantasía, lo que sea. Mientras no haya una acción real, no hay delito. Segunda, confrontar a Carolina, llegar y decirle: lo sé todo, lo escuché todo. ¿Y luego qué? Ella se asustará, sí, pero ese hombre, su amante, él no se va a asustar. Dijo que no era la primera vez que hacía este tipo de cosas. O sea que es peligroso. Si se dan cuenta de que yo sé,
Pueden acelerar las cosas o eliminarme de otra manera, más rápido. Tercera, huir. Simplemente tomar a los niños e irme. ¿A dónde? ¿Con mi mamá? Ella vive sola desde que murió mi papá. Hay espacio, pero eso no es una solución. Carolina me denunciaría. Diría que secuestré a los niños. Me encontrarían, los regresarían. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi esposa quería matarme? ¿Con base en qué? Sentí que empezaba a entrar en pánico. Me detuve, respiré hondo. Tranquilo, Marcos, piensa. Eres un hombre adulto, tienes 2 hijos. Tienes que protegerlos a ellos y protegerte a ti mismo. Entonces el plan es este. Primero, hacer una copia de la grabación por si acaso. Segundo, averiguar quién es ese hombre. Tercero, reunir pruebas de su relación. Cuarto, en el momento indicado llevarme a los niños e irme, y ya desde un lugar seguro entregar todo a la policía. Me acerqué a la computadora, la encendí, copié la grabación de la grabadora a una memoria USB, después a otra, y envié el archivo a mi correo y al almacenamiento en la nube, que quede en varios lugares. El original lo escondí en el garaje, en una caja vieja de herramientas. Ahí seguro Carolina no va a buscar. El tiempo pasaba. Pronto los niños regresarían de la escuela. Carolina había prometido llegar a las 3. Miré el reloj, la 1:30. Tenía que controlarme, actuar como siempre. Lucía y Tomás regresaron cerca de las 3. Les di de comer, se sentaron a hacer la tarea. Yo trataba de ayudar a Tomás con matemáticas, pero mis pensamientos estaban en otro lado. Mi hijo me explicaba algo sobre fracciones, y yo lo miraba y pensaba, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les explico que su mamá... Carolina llegó a las 4, entró al departamento, les sonrió a los niños. «Hola, mis amores, ¿cómo les fue en la escuela?» Ellos empezaron a contarle al mismo tiempo quién sacó un 10, quién se peleó en el recreo. Una escena familiar común. Mamá, papá, niños, calidez, hogar. Y yo la miraba y veía a otra persona. Veía a una mujer que tranquilamente discutía mi asesinato, que ya había planeado cómo viviría después de mi muerte con otro hombre, con mi dinero. Ella se me acercó, me dio un beso en la mejilla. «Hola, ¿por qué esa cara tan seria? ¿Estás cansado?» Me obligué a sonreír. «No, estoy bien. Solo pensaba en el viaje. Pasado mañana me voy». Ella asintió. «¿A dónde esta vez?» «A Monterrey. 1 semana. Ida y vuelta». «Entiendo», dijo, y se fue a la cocina a preparar la cena. Yo la seguí con la mirada. 1 semana. Tengo 1 semana para preparar todo. En la noche cenamos como una familia normal. Carolina contaba algo del dermatólogo, de un nuevo procedimiento. Los niños compartían noticias de la escuela. Yo asentía, respondía algo, pero por dentro me hervía todo. Quería agarrarla de los hombros y gritarle, «¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes sentarte tan tranquila y sonreír cuando planeas matarme?» Pero callaba, actuaba mi papel, porque no tenía opción. Por la noche no dormí. Acostado junto a ella pensaba, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo exactamente la perdí? ¿O ella nunca fue quien aparentaba ser? Tal vez para ella yo siempre fui solo una opción conveniente, un marido trabajador que trae dinero y no estorba. Recordé nuestros 15 años, buscando las señales que había pasado por alto, y las encontraba. Dios mío, cuántas había. Su irritación cuando trataba de abrazarla, los besos formales, las excusas cuando yo proponía pasar juntos el fin de semana. Estoy cansada, me duele la cabeza, no tengo ganas. Y yo pensaba que era normal, que en el matrimonio hay crisis, que solo había que aguantar. Idiota, fui un completo idiota. Al día siguiente, jueves, empecé a actuar. En la mañana llevé a los niños a la escuela. Carolina se quedó en casa, dijo que iba a limpiar. A propósito, me tardé más. Platiqué con otros padres en la escuela, después le llamé a Carolina. «Oye, me encontré a un conocido, está vendiendo un auto, quiero ir a verlo, me tardo un par de horas». Ella respondió con indiferencia. «Está bien, ve». En lugar de eso, fui al centro de la ciudad. Necesitaba averiguar quién era ese hombre. Tenía una pista, su voz y su manera de hablar.
Un empresario local, no joven, acostumbrado a mandar. De esos hay pocos en nuestra ciudad. Empecé llamando a mi amigo Vadim. Hicimos juntos el servicio militar. Después, él se quedó en la ciudad. Abrió una pequeña agencia de seguridad. Tenía contactos. Sabía mucho sobre la élite local. Nos vimos en un café. Vadim notó de inmediato que algo me pasaba. «Marcos, ¿qué te pasa? ¿Ocurrió algo?» Dudé. No quería contarle todo, pero no tenía opción. Le resumí. Mi esposa me engaña. El amante es algún empresario. Necesito saber quién es. Vadim se puso serio. Entiendo. Oye, ¿sabes algo concreto de él? Nombre, aspecto, dónde trabaja. Negué con la cabeza. Solo escuché su voz y dijo que no era la primera vez que hacía este tipo de cosas. No especifiqué qué tipo de cosas. Vadim se quedó pensando. Un empresario con pasado turbio. De esos tenemos varios. Pero si además es mujeriego, espera. Sacó su teléfono, buscó algo. Mira, hay un candidato. Igor Leonardo Quiroz, 42 años, dueño de una cadena de autolavados y talleres mecánicos. Antes andaba en negocios no muy limpios, pero se libró, se volvió legal. Un mujeriego de primera. Ha tenido 3 esposas, ahora está soltero, anda de cacería. ¿Podría ser él? Sentí como el corazón me empezaba a latir más fuerte. ¿Tienes foto? Vadim me mostró una fotografía de una red social. Un hombre de unos 40, atlético, bronceado, en traje caro, sonrisa presumida. No sabía si era él o no, pero algo por dentro me decía, sí, parece que es. ¿Dónde se le puede encontrar?, pregunté. Vadim se encogió de hombros. Pues en cualquier lado, tiene oficina en la avenida principal. También le gusta estar en el restaurante El Dorado. Tiene mesa fija ahí. Pero Marcos, ¿qué estás pensando? No hagas tonterías. Le aseguré que no pensaba nada. Solo quería cerciorarme. Vadim me miró con desconfianza, pero me dejó ir. Está bien, pero con cuidado. Quiroz no es ningún regalo. Si de verdad es él, es peligroso meterse con él. Mejor simplemente divórciate y olvídalo. Divorciarme y olvidarlo. Si todo fuera tan fácil. Fui a la avenida principal. Encontré la oficina. Un edificio grande con el letrero de los autolavados de Quiroz. Me estacioné cerca y me quedé esperando. No sabía qué buscaba, solo quería verlo. Estuve sentado ahí 2 horas. Ya iba a irme cuando de pronto salió del edificio el hombre de la foto. Igor Quiroz en persona, alto, con una chamarra cara, hablaba por teléfono. Se subió a un Audi negro y se fue. Encendí mi auto y lo seguí. Mantuve distancia. Quiroz manejó como 15 minutos, después se detuvo frente a un gimnasio. El mismo gimnasio al que supuestamente iba Carolina. Se me heló todo por dentro. Ahí está. Ahí es donde se encontraban. Ahí es donde todo empezó. Me estacioné y seguí observando. Quiroz entró al club. Miré la hora. Las 2:30. Carolina hoy no tenía gimnasio, estaba en casa. Pero yo ya sabía con certeza que aquí se veían. Me quedé sentado en el auto pensando en el plan. Necesitaba pruebas. La grabación estaba bien, pero no era suficiente. Necesitaba fotos, evidencia de su relación, para que después en el juzgado o con la policía no pudieran zafarse. Los siguientes 3 días los pasé vigilando. Fingía que me preparaba para el viaje, pero en realidad seguía a Carolina y a Quiroz. Tenía una cámara fotográfica vieja con buen zoom. La había comprado hace tiempo para fotografiar a los niños en sus festivales escolares. Ahora me servía para otra cosa. El viernes Carolina volvió a ir al gimnasio. La seguí. Efectivamente llegó al club, se estacionó. A los 5 minutos llegó Quiroz. Se encontraron en el estacionamiento. Se abrazaron. Yo tomaba fotos. Después se subieron al auto de él y se fueron. Los seguí. Llegaron a un edificio, unos departamentos viejos en las afueras. Entraron. Esperé. 1:30 después salieron. Carolina se veía contenta, relajada. Él le decía algo, ella se reía. Lo fotografié todo. Después ella se subió a su auto y se fue a recoger a los niños de la escuela. Como si nada.
como si no acabara de pasar hora y media con su amante en un departamento rentado. Ya tenía fotos, tenía grabaciones, tenía pruebas. Ahora quedaba lo principal, llevarme a los niños e irme. Decidí actuar el sábado por la noche. Carolina iba a ir a visitar a su mamá el fin de semana. Eso dijo ella. A propósito, no me opuse. Le dije que me quedaba con los niños, que iríamos al cine, que pasaríamos bien el tiempo. El sábado en la mañana ella se arregló y se fue. Me quedé con Lucía y Tomás. Todo el día lo pasamos juntos. Fuimos al centro comercial, al cine. Comimos pizza. Trataba de grabar cada minuto. Miraba sus caras felices y pensaba que pronto su mundo también se voltearía de cabeza. Pero no tenía opción. Tenía que protegerlos. En la noche, cuando los niños se durmieron, empecé a empacar las cosas, callado, para no despertarlos. Guardé su ropa, documentos, juguetes, lo más importante. Mis documentos, dinero, la memoria con la grabación, todo lo puse en una maleta grande y 2 mochilas. Cerca de medianoche desperté a los niños. Lucía abrió los ojos. «Papá, ¿qué pasó?» Me senté en la orilla de la cama. «Hijita, tenemos que irnos ahorita mismo». Ella me miró asustada. «¿A dónde? ¿Por qué?» No sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su madre planea matar a su padre? Simplemente le dije: «Hija, confía en mí. Te explico todo después, pero ahora de verdad tenemos que irnos con la abuela. Vístete rápido». Desperté a Tomás. Estaba somnoliento, berrinchudo. «Papá, quiero dormir. ¿Cuál abuela?», le dije con firmeza. «Tomás, vístete, es importante». Algo en mi voz lo hizo obedecer. En 20 minutos estábamos listos. Subí las cosas al auto. Los niños se sentaron atrás, somnolientos, asustados. Lucía preguntó: «Papá, ¿mamá sabe?» «Mamá se va a preocupar». Mentí. «Mamá sabe. Le llamo cuando lleguemos». Salimos del estacionamiento a las 12:30 de la noche. La ciudad estaba vacía. Manejaba y miraba constantemente el retrovisor. Estaba paranoico de que nos siguieran, pero no había nadie. A la ciudad de mi mamá eran unas 8 horas de camino. Les puse caricaturas a los niños en la tablet. Poco a poco se calmaron. Tomás se volvió a dormir. Lucía no dormía, miraba por la ventana. Después preguntó bajito: «Papá, ¿ya no vamos a volver?» No supe qué responder. Dije: «No sé, hija. Por ahora no sé». Ella asintió y volteó hacia la ventana. Niña inteligente, demasiado inteligente para sus 12 años. Manejamos toda la noche. No paré, solo una vez para cargar gasolina. Tenía miedo de que Carolina se diera cuenta antes de tiempo. Aunque estaba donde su mamá, debía regresar hasta el domingo en la noche, pero igual tenía miedo. Llegamos a la ciudad de mi mamá temprano en la mañana, como a las 7. La ciudad apenas despertaba. Mi mamá vivía en un barrio viejo, en un departamento de 3 habitaciones. Toqué el timbre. Mi mamá abrió sorprendida. «Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tan temprano?» Le pedí a los niños que pasaran a la sala. Les dije que iba a hablar con la abuela. Cuando se fueron, le conté todo brevemente a mi mamá. Le mostré la grabación, las fotos. Ella escuchaba cada vez más pálida. Después me abrazó. «Hijo, Dios mío, ¿cómo es posible? Siempre pensé que Carolina era buena mujer». Me reí amargamente. «Yo también lo pensaba, mamá». Mi mamá se recompuso. «Bueno, quédense aquí, yo los escondo. ¿Qué vas a hacer ahora?». Respondí: «Voy a la policía. Hoy mismo entrego la grabación, que ellos se encarguen». Como a las 9 de la mañana fui a la jefatura de policía de la ciudad. Pedí en recepción hablar con alguien de alto mando. Me hicieron dar muchas vueltas, pero finalmente me pasaron con el comandante Reyes, jefe del Departamento de Delitos Graves. Reyes era un hombre de unos 50 años con cara de cansado. Me escuchó serio. Le mostré la grabación, las fotos, le conté todo. Me hizo varias preguntas sobre los detalles, tomaba notas. Después dijo: «Entiendo, esto es grave. Vamos a abrir un caso, hacer una investigación, pero va a tener que dar una declaración oficial.
y la grabación nos la llevamos como evidencia. Le di la memoria. Tengo copias, por si acaso. Él asintió. Bien hecho. Oiga, ¿dónde está usted ahora? ¿Su esposa sabe? Le dije que estaba con mi mamá, que mi esposa no sabía. Reyes se quedó pensando. Bien, quédese ahí. Nos vamos a comunicar con la policía de su ciudad. Ellos van a hacer el arresto. Esto puede tardar unos días. No le llame a su esposa. No tenga ningún contacto con ella. Mejor apague el teléfono de plano. Si ella trata de comunicarse, ignórela. Acepté. Reyes me dio la mano. Aguante. Hizo bien en venir con nosotros. A estos no los dejamos impunes. Salí de la jefatura y sentí como si me quitaran un peso de encima. Lo hice. Me protegí a mí y a los niños. Ahora solo quedaba esperar. Regresé con mi mamá. Los niños ya habían despertado. Mi mamá les dio de desayunar. Lucía volvió a preguntar. Papá, ¿cuándo vamos a regresar a casa? Me senté junto a ella. Hijita, tengo que contarte algo. A ti y a Tomás. No va a ser fácil de escuchar. Les conté. No todo, claro. No les dije lo de los planes de asesinato. Solo les dije que mamá me había engañado, que tenía otro hombre, que ahora íbamos a vivir separados, que había metido los papeles del divorcio. Lucía lloró. Tomás primero no entendió, después también lloró. Me abrazaban, preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué mamá hizo eso? Ya no nos quiere. Les acariciaba la cabeza, aguantando mis propias lágrimas. ¿Quererlos? Sí los quiere. Solo que los adultos a veces cometemos errores, pero vamos a salir adelante. Juntos vamos a salir adelante. El teléfono empezó a sonar sin parar como a la 1 de la tarde. Carolina, unas 20 llamadas seguidas. Después un mensaje. ¿Dónde están? Marcos, contéstame ya. ¿Dónde están los niños? Voy a llamar a la policía. No contesté. Después empezó a llamarle a mi mamá. Mi mamá tampoco contestó. Para la noche del domingo las llamadas pararon. Pensé que probablemente ya se dio cuenta, o la policía ya se comunicó con ella. El lunes en la mañana me llamó el comandante Reyes. Señor Marcos, tenemos noticias. La policía de su ciudad detuvo a su esposa y a Igor Quiroz. Ahora están siendo interrogados. Quiroz empezó a confesar de inmediato. La echó a ella. Dice que ella lo inició todo, que él solo accedió a ayudar. Historia clásica. Sentí como las manos me empezaban a temblar. O sea que los arrestaron. Reyes confirmó. Sí, se abrió un caso penal por preparación de homicidio. Es un cargo grave. Da hasta 10 años. Puede que más si prueban agravantes. Y las hay. Motivo económico, grupo organizado. No sabía qué sentir. Alivio, triunfo, dolor, todo junto. Dije, gracias, muchas gracias. Reyes respondió, de nada, es nuestro trabajo. Todavía va a tener que venir a declarar, pero eso después. Por ahora descanse. Colgué y me senté en el sofá. Mi mamá se acercó, me puso la mano en el hombro. ¿Y bien, hijo? Dije bajito. Los arrestaron, a los dos. Ella suspiró. Bien merecido lo tienen. Los niños jugaban en la habitación. No sabían que su mamá estaba detenida, que la arrestaron por intento de asesinato. Pensaba en cómo decirles. ¿Cuándo decirles? ¿Debía siquiera decirles? Durante los días siguientes se desató toda una historia. En las noticias locales aparecieron reportajes. Arrestado empresario local y su cómplice por preparar un homicidio. No daban los nombres, pero por las descripciones era obvio que eran Quiroz y Carolina. Me llamaron los parientes de Carolina, su mamá y su hermana. Me gritaron que lo había inventado todo, que la había calumniado, que Carolina no pudo haber hecho eso. Simplemente escuchaba en silencio y colgaba. Que piensen lo que quieran. Las pruebas las tiene la policía. Una semana después me llamó el fiscal de mi ciudad de origen. Me pidió que fuera a declarar. Fui, dejando a los niños con mi mamá. Di mi declaración. Volví a contar todo. Contesté todas las preguntas. El fiscal me mostró los expedientes del caso. Ahí estaban mis grabaciones, fotos y también las declaraciones de Quiroz. Ese desgraciado le echó toda la culpa a Carolina. Decía que ella lo había seducido,
que lo metió en esos planes, que él la amaba y estaba dispuesto a todo, que ella insistía en el asesinato y él trataba de disuadirla. Puras mentiras. Yo escuché la grabación. Él lo propuso, él lo planeó todo. Pero Carolina se mantenía firme, negaba todo. Decía que sí, había una relación, pero que lo del asesinato solo bromeaban, que era un juego de imaginación, que no pensaban hacer nada de verdad. El fiscal me dijo: no se preocupe, tenemos la grabación. Los peritos confirmaron que es auténtica. Las voces están identificadas. Esto no es una broma. Es planificación real de un crimen. Los dos van a ir presos. Asentí. Ya me daba igual. Solo quería que todo esto terminara. Regresé con mi mamá. Les dije a los niños que mamá se había ido lejos, que nos íbamos a divorciar, que por un tiempo viviríamos con la abuela y después quizás nos mudaríamos a otra ciudad. Empezaríamos una nueva vida. Lucía preguntó: ¿vamos a ver a mamá algún día? No supe qué responder. Dije: no sé, hija, tal vez. Ella lloró. Tomás también. Los abracé a los dos y nos quedamos así los tres, llorando. En la noche, cuando los niños se durmieron, salí al balcón. Me quedé ahí parado, mirando la ciudad nocturna, pensando en lo rápido que se derrumba la vida. Hace apenas un mes tenía una familia, un hogar, estabilidad. Y ahora soy un refugiado en mi propia ciudad. Los niños están traumatizados, mi esposa está detenida. Pero estamos vivos, eso es lo importante. Estamos vivos y tenemos futuro. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y se me heló la sangre. Decía: ¿crees que ganaste? Piénsalo otra vez. Te vamos a encontrar, a ti y a los niños también. Releí el mensaje varias veces. Las manos se me enfriaron. No podía ser Carolina. Ella estaba detenida. Entonces Quiroz. Pero él también está encerrado. O tiene gente afuera. Inmediatamente llamé al comandante Reyes. Contestó al tercer tono con voz de sueño: diga. Dije: habla Marcos Benavides. Me acaba de llegar una amenaza. Le leí el mensaje. Reyes se despertó de golpe. ¿Cuándo? Ahorita. Guárdelo, no lo borre. Voy a comunicarme con los colegas de su ciudad. Probablemente son gente de Quiroz. Él tiene conexiones en el bajo mundo. Señor Marcos, ¿dónde está usted ahora? Le dije que con mi mamá. Reyes dijo: bien, no se vaya a ningún lado. Voy a organizar protección. Mañana mismo llega una patrulla. Van a estar de guardia en la entrada y a los niños no los deje salir de la casa por ahora. No los lleve a la escuela. Esto es serio. Colgué y entré de vuelta al departamento. Mi mamá estaba sentada en la cocina tomando té. Vio mi cara e inmediatamente preguntó: ¿qué pasó? Le mostré el mensaje. Ella palideció. Dios mío, Marcos, ¿qué vamos a hacer ahora? Me senté frente a ella. El comandante dice que va a mandar protección. Van a vigilar la entrada. Mamá, no dejes salir a los niños del departamento a ningún lado mientras no se aclare esto. Mi mamá asintió. Está bien, pero ¿y la escuela? Lucía y Tomás ya llevan una semana sin ir. Respondí: mamá, ahorita no es momento de escuela. Su vida es más importante. Toda la noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, con un cuchillo de cocina en la mano. Sé que es tonto. Si vienen profesionales, el cuchillo no va a servir de nada. Pero me hacía sentir un poco más tranquilo. En la mañana, como a las 9, tocaron a la puerta. Miré por la mirilla. 2 hombres de uniforme. Policía. Abrí. Se presentaron Teniente Suárez y Sargento Molina, del departamento local. Nos asignaron para garantizar su seguridad. Vamos a estar de guardia en la entrada por turnos, las 24 horas. Si nota algo sospechoso, llame de inmediato. Me dieron el número de la central. Les agradecí. Al menos algo de tranquilidad. Los niños despertaron. Mi mamá les dio de desayunar. Lucía preguntó: papá, ¿por qué no vamos a la escuela? Mentí. Nos estamos cambiando a otra mientras tramitamos los papeles. Ella asintió, pero vi que no me creía. Niña demasiado inteligente. A Tomás le daba igual, con tal de no hacer tarea. Jugaba en la tablet,
Veía caricaturas, le envidiaba la capacidad infantil de distraerse de los problemas. En la tarde llamó el fiscal de mi ciudad. Señor Marcos, tenemos información sobre las amenazas. Verificamos el número de teléfono. Es desechable, comprado con nombre falso, pero ubicamos la señal. Venía de su ciudad de origen. Definitivamente es gente de Quiroz. Ya empezamos a investigar. Estamos revisando a sus contactos conocidos, pero usted tiene que tener cuidado. Esta gente es seria. Pregunté. ¿Y qué pasa con Quiroz y Carolina? ¿Siguen detenidos? El fiscal confirmó. Sí, están en el reclusorio preventivo. No van a salir hasta el juicio. Pero Quiroz, aparentemente, tenía planes de respaldo por si algo salía mal. No es de los que dejan cabos sueltos. Agradecí y colgué. Me senté en el sofá, dejé caer la cabeza entre las manos. Creí que la pesadilla había terminado, que me había salvado a mí y a los niños. Pero resulta que el peligro no se había ido, solo cambió de forma. Mi mamá se sentó a mi lado, me abrazó. Hijo, no te preocupes, tenemos protección, la policía está trabajando, todo va a estar bien. Quería creerle, pero por dentro tenía un miedo frío. Las siguientes 2 semanas pasaron en tensa espera. Casi no salíamos del departamento. La comida la pedía mi mamá a domicilio. Tenía miedo hasta de acercarme a la ventana. La policía vigilaba la entrada, pero eso no tranquilizaba mucho. Sabía que si realmente quisieran llegar a nosotros, un par de policías no los iba a detener. Los niños empezaron a hacer preguntas. Lucía preguntó directamente un día: «Papá, ¿nos estamos escondiendo de alguien?» No pude mentir. La senté junto a mí, la tomé de la mano. «Hija, te voy a decir la verdad, pero tienes que ser fuerte y no asustar a Tomás». Ella asintió con seriedad, impropia de su edad. Le conté todo, de mamá y Quiroz, de sus planes, de que ahora están detenidos pero Quiroz tiene gente que puede amenazarnos. Lucía escuchaba cada vez más pálida. Después preguntó bajito: «¿O sea que mamá quería matarte?» Asentí. Ella lloró. «¿Cómo pudo? ¿Cómo?» La abracé, le acaricié el cabello. «No sé, hija. La gente a veces hace cosas terribles. Pero lo importante es que estamos a salvo y voy a hacer todo para protegerte a ti y a Tomás». Ella se recargó en mi hombro y lloró largo rato. Yo también lloré, por nuestras vidas destruidas, por la infancia que le robaron. A finales de diciembre llamó el fiscal con buenas noticias. «Señor Marcos, atrapamos al que lo amenazó. Resultó ser el primo de Quiroz, Miguel Quiroz, un delincuente menor con antecedentes por robo y extorsión. Igor le pidió que lo asustara, pero no planeaba nada más. Igor no tiene dinero desde el reclusorio para acciones serias, así que puede respirar tranquilo. La amenaza pasó. Sentí como el calor se extendía por mi cuerpo. ¿Estás seguro?» El fiscal confirmó: «Sí». Miguel Quiroz confesó. Delató a su primo. Le va a caer más tiempo por las amenazas, y a usted ya no lo amenaza nada. Puede volver a la vida normal. ¿Vida normal? ¿Qué vida normal puede haber después de todo esto? Se lo conté a mi mamá, después a los niños. Lucía suspiró aliviada. «Entonces ya podemos salir». Asentí. «Sí, ya podemos». Tomás gritó: «Sí, vamos al cine». Me reí por primera vez en mucho tiempo. «Vamos, hijo, vamos». Poco a poco empezamos a reconstruir la vida. Inscribí a los niños en la escuela local. Lucía entró a 1º de secundaria, Tomás a 3º de primaria. Al principio les costó. Nuevo grupo, nuevos maestros. Pero se fueron adaptando. Los niños son sorprendentemente flexibles. Se adaptan a cualquier circunstancia. Encontré trabajo en una empresa de transporte local, también como camionero, pero con rutas regionales. Ganaba menos que antes, pero estaba en casa más seguido, 2 o 3 días de viaje, luego 2 días en casa. Me gustaba. Podía ver a los niños, ayudarles con la tarea, pasar tiempo con ellos. Mi mamá estaba feliz de tenernos. Decía que después de la muerte de mi papá, se había sentido sola en el departamento grande, y ahora la casa estaba llena de vida. Voces de niños, risas, movimiento.
Cocinaba, limpiaba, llevaba a los niños a sus actividades cuando yo estaba de viaje. Se convirtió en una segunda mamá para ellos. De Carolina tratábamos de no hablar. Los niños a veces preguntaban, ¿y mamá dónde está? Yo respondía honestamente, en la cárcel por lo que quiso hacer. Ellos asentían y no preguntaban más. Tomás olvidó más rápido, estaba más chico, mucho se le borró. Para él, la vida normal se volvió la vida aquí con la abuela y papá. Una vez, en la noche de invierno, estábamos sentados en la cocina los tres, yo, Lucía y Tomás, tomando té, comiendo los pasteles de la abuela. Lucía de pronto preguntó, «Papá, ¿te arrepientes de haberte casado con mamá?» Lo pensé. Después respondí honestamente, «Sabes, hija, si no me hubiera casado con ella, no los tendría a ustedes, y ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que no me arrepiento, todo fue como tenía que ser». Ella sonrió. «Eres un buen papá». Tomás agregó, «El mejor». Los abracé a los dos, y nos quedamos así abrazados. Mi pequeña familia, maltratada, pero todavía viva. En febrero de 2025 empezó el juicio. Me citaron a mi ciudad de origen para declarar. Dejé a los niños con mi mamá y fui. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Regional. La sala estaba llena. Periodistas, familiares de Carolina, conocidos. Yo estaba sentado en la sala de testigos esperando mi turno. Trajeron a Carolina esposada con uniforme gris de prisión. Había adelgazado, envejecido como 10 años. Me vio y desvió la mirada. Yo la miraba y no sentía nada. Ni lástima, ni enojo. Vacío. A Quiroz lo trajeron por separado. Él se veía más seguro. Traje, peinado. Aparentemente los abogados hicieron lo suyo. Él también me miró. En su mirada había odio. Sostuve su mirada. Él fue el primero en apartar los ojos. Me llamaron a la sala. Di mi testimonio. Conté todo lo que vi y escuché. El juez hacía preguntas. El fiscal aclaraba detalles. El abogado de Carolina trataba de atraparme en contradicciones, pero no había ninguna. Decía la verdad, solo la verdad. Cuando pusieron la grabación, esa misma de la grabadora, en la sala se hizo el silencio. Se escuchaba cada palabra. Cómo Quiroz proponía matarme, cómo Carolina aceptaba, cómo discutían los detalles. Algunas mujeres en la sala lloraron. La mamá de Carolina estaba sentada con cara de piedra. Después de la grabación, el juez declaró un receso. Carolina pidió la palabra. El juez se la concedió. Ella se levantó, me miró. La voz le temblaba. «Marcos, perdóname. No sé qué me pasó. Fue como un embrujo. Yo te quería. De verdad te quería. Pero después apareció Igor. Me prometió otra vida, bonita, rica. Y yo cedí. Perdóname, por favor». Yo la miraba. Esperaba sentir algo, pero nada, solo cansancio. Me levanté y dije, «Carolina, te perdono. No por ti, por mí mismo para no cargar con ese odio, pero nunca voy a olvidar. Y los niños nunca van a olvidar». Ella lloró. Quiroz bufó. «¡Qué drama! Es su culpa que la agarraron». Su abogado lo calló, pero ya era tarde. El juez lo anotó en el acta. El juicio duró 3 días. Al final, el veredicto fue este. A Quiroz, 12 años en prisión de alta seguridad. A Carolina, 10 años en prisión común. Además, a los dos les prohibieron ciertas actividades y los obligaron a pagar compensación por daño moral. Cuando el juez leyó el veredicto, Carolina se desmayó. Se la llevaron. Quiroz recibió la sentencia con calma. Aparentemente lo esperaba. Yo me quedé sentado en la sala y pensaba, listo, se acabó. Recibieron lo que merecían. La mamá de Carolina se me acercó después del juicio. Una señora mayor, como de 65 años, dijo bajito, «Marcos, no la justifico, hizo algo terrible, pero es la madre de mis nietos. ¿Vas a permitir que al menos una vez se vean?» Lo pensé. Después respondí, «Doña Gloria, no puedo decidir por los niños. Lucía tiene 12 años. Si ella quiere no me voy a oponer, pero no la voy a obligar. Es su decisión».
Ella asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. Eres una buena persona, Marcos. Siempre lo fuiste. Y se fue. Regresé con mi mamá. Les conté a los niños del veredicto. Lucía preguntó, ¿va a estar ahí mucho tiempo? Respondí, 10 años. Tal vez la suelten antes por buena conducta. Lucía se quedó pensando, voy a tener 22. Ya voy a ser adulta. Asentí. Sí, vas a ser adulta. Después preguntó, papá, ¿puedo escribirle una carta? No ahorita, después, algún día. La abracé. Claro que puedes, cuando quieras. La vida poco a poco fue tomando su rumbo. Yo trabajaba, los niños estudiaban. Los fines de semana íbamos al parque, al cine, a algún restaurante. Le enseñé a Lucía a manejar. Ya tenía edad para entender lo básico. Tomás se metió al fútbol, se inscribió en una escuela deportiva. Mi mamá cuidaba el huertito en el terrenito que había comprado mi papá hace años. En abril me llamó una mujer desconocida. Se presentó como psicóloga del penal donde estaba Carolina. Dijo, «Señor Marcos, Carolina pide permiso para escribirles a los niños. Según las reglas del penal, puede mandar cartas a familiares, pero solo con su consentimiento. ¿No se opone?» Lo pensé, después dije, «Voy a preguntarles a los niños. Si ellos no se oponen, que escriba». La psicóloga agradeció y pidió que le pasara el mensaje de que Carolina estaba en un programa de rehabilitación. Trabajaba con un psicólogo y se arrepentía de lo que había hecho. Respondí fríamente, «Qué bueno por ella». Y colgué. Le pregunté a Lucía. Ella lo pensó y aceptó. «Que escriba, yo la leo». A Tomás no le pregunté. Estaba muy chico, no entendía del todo. 2 semanas después llegó la carta. Larga, en 4 hojas de cuaderno. Carolina escribía cuánta vergüenza sentía, cuánto se arrepentía de lo que hizo, que amaba a los niños más que a nada en el mundo, que no pedía perdón porque sabía que no lo merecía, solo quería que supieran que mamá pensaba en ellos todos los días. Lucía leyó la carta y lloró. Después dijo, «Papá, quiero contestarle». No traté de convencerla de lo contrario. Se sentó y escribió una respuesta, corta, de 1 página, que la quería pero estaba muy dolida, que no sabía si podría perdonarla, que tal vez cuando creciera se verían, pero no prometía nada. Mandé la carta. Carolina respondió otra vez al mes, luego otra vez al mes siguiente. Poco a poco entre ellas se estableció una correspondencia. Lucía le contaba de la escuela, de sus amigos, de la vida. Carolina respondía, daba consejos, preguntaba por los detalles. Yo no me metía. Era su conexión, su relación. No tenía derecho a romperla. Tomás por ahora no quería escribirle a su mamá. Decía, «Estoy enojado con ella. Quiso matar a mi papá». No insistí. Ya llegará el momento. Él decidirá. Pasaban los meses. Verano, otoño, invierno. Pasó 1 año del arresto, luego otro. La vida continuaba. Los niños crecían, se acostumbraban a la nueva realidad. A Lucía le salió un novio, un compañero de clase, Daniel, buen muchacho. Lo trajo a la casa, me lo presentó. Hablé con él, le advertí, «Si le haces daño a mi hija, te va a ir muy mal». Él asentía asustado. Tomás creció, se estiró, se parecía cada vez más a mí, igual de terco, igual de directo. Jugaba fútbol, soñaba con ser profesional, lo llevaba a los partidos del equipo local, echábamos porras juntos. Mi mamá envejeció, ya tenía más de 70, pero se mantenía bien. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con los niños. Decía que era su felicidad vivir en una casa llena. Yo también cambié. Me volví más tranquilo, más sabio. Ya no me apuraba por vivir. Aprendí a valorar las cosas simples. El café de la mañana, la risa de los niños, una noche tranquila en el balcón. No hubo mujeres, no estaba listo. Tal vez nunca lo estaré, o tal vez simplemente no había llegado el momento. A veces por las noches pensaba en Carolina, en qué había salido mal, en qué momento exacto la perdí, o ella desde el principio no era quien aparentaba ser. No lo sabía, y ya había dejado de intentar entenderlo. Simplemente lo acepté como un hecho. Ella eligió su camino, yo elegí el mío.
En marzo de 2027, más de 2 años después del arresto, me volvió a llamar la psicóloga del penal. Dijo que Carolina había solicitado libertad condicional anticipada. Tenía buen comportamiento, trabajaba, estudiaba, estaba en rehabilitación. Había posibilidad de que la soltaran antes de tiempo. Me preguntaron si me opondría. Lo pensé mucho. Después dije, no me opongo. Si la comisión decide que se rehabilitó, que la suelten, no es asunto mío. La psicóloga se sorprendió. Es usted muy generoso, señor Marcos. Sonreí con ironía. Simplemente estoy cansado de odiar. La comisión revisó el caso de Carolina y le negó la libertad condicional. Dijeron que era muy pronto. Tenía que cumplir al menos la mitad de la condena, o sea, mínimo 3 años más. Lucía se entristeció cuando supo. Decía, tal vez de verdad cambió, tal vez debieron soltarla. Respondí, hija, la ley es la ley. Cometió un delito grave, tiene que cumplir su castigo, pero si de verdad cambió, todavía tendrá oportunidad. Ese mismo año Lucía cumplió 15. Se había vuelto toda una adulta, alta, bonita, inteligente, sacaba puras buenas calificaciones, soñaba con entrar a estudiar medicina, quería ser doctora. Me sentía orgulloso de ella. Había pasado por tanto, pero no se quebró. Tomás tenía 11. Inquieto, alegre, bueno. Parecía que había sido el menos afectado. Estaba muy chico, mucho se le olvidó. Para él, la vida normal se había vuelto la vida aquí con la abuela y papá. Pasaron 2 años más. En junio de 2030, Carolina salió con libertad condicional. Cumplió 5 años de los 10. Su mamá me mandó un mensaje, preguntando si me opondría a que Carolina viniera a ver a los niños. Le pregunté a Lucía, ya tenía 17, estaba terminando la preparatoria. Ella lo pensó y aceptó. Quiero verla. Quiero ver si cambió. Le pregunté a Tomás. Tenía 13. Se encogió de hombros. Me da igual, si Lucía quiere, que venga. Acordamos vernos en un lugar neutral, en un café en el centro de la ciudad. Llegué con los niños. Carolina ya estaba esperando. Apenas la reconocí. Había adelgazado, envejecido como 10 años. Cabello con canas, cara sin maquillaje, ropa sencilla. Vio a los niños y lloró. Lucía se acercó primero. Se abrazaron, las dos lloraban. Carolina le acariciaba la cabeza, susurraba. Perdóname, hijita, perdóname. Lucía se separó, se secó las lágrimas. No sé si puedo perdonarte, pero quiero intentarlo. Tomás se quedó a un lado, inseguro. Carolina se le acercó, se puso en cuclillas. Tomasito, ¿cómo creciste? Ya eres todo un hombre. Él asintió callado. Ella no insistió en abrazarlo. Simplemente dijo bajito, entiendo que estás enojado conmigo, es normal, me lo merezco. Yo me quedé aparte, observando. Carolina se me acercó. Marcos, gracias por permitir este encuentro. Asentí. Tienen derecho a conocer a su madre, aunque sea así. Ella se estremeció con mis palabras, pero no dijo nada. Nos sentamos en el café como 1 hora. Carolina contaba de la vida en prisión, de cómo trabajaba en un taller de costura, de cómo estudió contabilidad a distancia, de cómo todos los días despertaba pensando en los niños. Los niños escuchaban, hacían preguntas. Yo callaba. Cuando nos despedimos, Lucía dijo, «Mamá, me alegra que hayas salido. Tal vez nos hablemos de vez en cuando». Carolina asintió, radiante. «Claro, hijita, gracias». Tomás murmuró, «Adiós», y se fue al carro. Nos fuimos. En casa, Lucía preguntó, «Papá, ¿tú qué crees? ¿De verdad cambió?» Respondí honestamente, «No sé, hija. El tiempo lo dirá. Pero espero que sí. Por ustedes lo espero». Desde entonces pasó otro año y medio. Ahora es finales de 2031. Lucía entró a la Universidad de Medicina, está en primer año. Tomás tiene 14, está en tercero de secundaria. Con Carolina se hablan como 1 vez al mes. Ella vive en nuestra ciudad de origen, trabaja como contadora en una empresa pequeña, trata de rehacer su vida. Nos vemos rara vez, como cada 6 meses, no más. Yo no me opongo,
pero tampoco siento cercanía. Para mí es una extraña que alguna vez quiso matarme. Los niños deciden solos qué relación construir con ella. Sigo viviendo aquí, sigo trabajando de camionero. Mi mamá está bien, sigue ayudando con los niños. El departamento de mi ciudad original lo vendí. Demasiados malos recuerdos ahí. Con ese dinero compré aquí un departamento más grande de 3 habitaciones. Lo arreglé. Cada quien tiene su cuarto. A veces, cuando voy manejando por la carretera en la quietud de la noche, pienso en lo que pasó. Y entiendo, tuve suerte. Suerte de haber encendido esa grabadora. Suerte de haber escuchado la verdad a tiempo. Suerte de haber alcanzado a llevarme a los niños y desaparecer. Pudo haber sido diferente. Podría estar ahora en una tumba, y Carolina estaría viviendo con mi dinero del seguro junto a Quiroz, criando a mis hijos. ¿Cómo habrían sabido ellos la verdad? ¿La habrían sabido siquiera? He vivido 47 años y entendí una cosa sencilla. La confianza es lo más importante en una relación. Sin confianza no hay amor, no hay familia, no hay nada. Y si sientes que algo anda mal, no cierres los ojos. No esperes que pase de largo. Averigua. Conoce la verdad. Aunque te golpee duro. Me salvé a mí y a mis hijos porque no tuve miedo de conocer la verdad. Sí, fue una verdad terrible. Sí, destruyó mi vida, pero también la salvó. Por favor, cuiden a sus seres queridos. Pero cuídense también ustedes. Si sienten que algo no está bien, no ignoren ese sentimiento. La intuición rara vez se equivoca. Es mejor conocer una verdad terrible que vivir en una mentira peligrosa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hice bien? ¿Debí haber hablado con Carolina directamente, sin meter a la policía? ¿O hice lo único correcto? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Escríbanlo en los comentarios. Me importa mucho saber su opinión. Y recuerden, la vida no termina con una traición. Continúa, y siempre tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de confiar en tu instinto, de proteger a quienes amas y de tener el valor de enfrentar la verdad aunque duela, me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia? ¿Crees que el karma siempre alcanza a quienes hacen el mal? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión vale mucho. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Gracias por escucharme, cuídense mucho, cuiden a los suyos y nos vemos en el próximo video.